Apareció en el momento en que todos ya se habían rendido. El pastor alemán, al que consideraban sin esperanza, se lanzaba contra todo a su alrededor, hasta que el veterano dio un paso que lo cambió todo. Nadie esperaba cómo terminaría su encuentro, ni por qué transformaría sus vidas. Suscríbanse y escriban desde dónde están viendo este video. El golpe metálico retumbó en el aire seco del patio, como si alguien hubiera azotado una enorme campana hueca. El sonido no se desvaneció de inmediato, sino que pareció vibrar por las paredes descascaradas del centro de control animal, recorriendo las rejas, trepando por los muros y extendiéndose hacia el descampado que rodeaba las instalaciones. En aquel rincón solitario, apartado del bullicio de Taos y de cualquier mirada compasiva, una jaula temblaba bajo los embates de una masa de músculos y pánico. La enorme pastor alemán de pelaje gris y blanco se estrellaba sin descanso contra la puerta metálica, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos de par en par, como si el mundo entero estuviera tratando de devorarla. Aquella furia que los empleados interpretaban como agresión no era más que la manifestación cruda de un terror que ninguno de ellos podía comprender. El perro no trataba de atacar al vacío. Trataba de huir de algo invisible, de algo que solo él veía. A pocos metros, un empleado con el brazo vendado observaba la escena con una mezcla de frustración y miedo. El incidente de esa mañana aún ardía en su memoria. Un movimiento brusco, un chasquido de dientes, una mordida tan rápida que solo tuvo tiempo de ver un destello de pelaje antes de sentir el dolor desgarrador. Desde entonces, había exigido que el animal fuese sacrificado. Para él aquel perro no era un ser traumatizado, sino una amenaza inaceptable. Y el director del centro, cansado de años de lidiar con casos que no tenían solución, ya tenía casi todo preparado para firmar los documentos. «Es demasiado peligroso», había dicho el veterano empleado la noche anterior. «No se puede confiar en él ni por un segundo». Así, mientras la jaula seguía vibrando bajo los golpes, sobre una mesa en la oficina contigua, yacía una carpeta con la palabra eutanasia marcada en rojo. La decisión parecía irrevocable. A 20 millas de allí, sin embargo, algo distinto estaba a punto de suceder. En la carretera que descendía desde las montañas de sangre de Cristo, un viejo pick-up azul avanzaba lentamente, como si el motor arrastrara el cansancio acumulado durante años. Tras el volante, Daniel Cross mantenía la mirada fija en el camino, aunque su mente vagaba lejos, entre recuerdos que nunca había logrado enterrar del todo. Había bajado a Taos solo para abastecerse, como hacía 4 veces al año. Harina, café, sal, queroseno, combustible. Nada más. Su vida en la cabaña de troncos oscuros se había convertido en un ritual casi monástico, una existencia sin sobresaltos, sin voces ajenas, sin compromisos. Aquel aislamiento era la coraza que había construido después de haber sido testigo de demasiada pérdida, demasiada violencia, demasiada muerte. Había servido como adiestrador militar más de una década atrás y había perdido a su compañero canino en una operación que todavía se repetía en sus noches como un eco de dolor. El recuerdo del instante final de Rex, su mirada tensa, dirigida hacia arriba, justo antes de la explosión, se había incrustado tan profundamente en su mente que, incluso 15 años después, seguía sintiendo como si hubiera fallado en su deber. Por eso vivía solo, enterrado en el bosque, evitando cualquier contacto que pudiera reabrir heridas que nunca habían cicatrizado. Pero aquel día algo ocurrió. Sin saber por qué, Daniel sintió un estremecimiento profundo en el estómago, un impulso que no podía explicar. Pisó el freno de forma brusca, detuvo el pick-up en el arcén y apagó el motor. El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía oír los latidos de su propio corazón. Se quedó quieto, aferrado al volante, preguntándose qué demonios le había obligado a detenerse así. No vio nada extraño en la carretera. No escuchó gritos, ni voces, ni ruidos mecánicos. Y sin embargo, había algo allí. Algo que parecía llamarlo desde una distancia invisible. Un presentimiento que no sentía desde su época en el ejército.
una sensación tan primitiva como el instinto de supervivencia. Permaneció un momento más dentro del vehículo, respirando lentamente, hasta que un sonido lejano, confuso al principio, casi como un golpeteo irregular, llegó arrastrado por el viento. Después, un ladrido desgarrado atravesó el aire y lo obligó a incorporarse en el asiento. Daniel reconocía ese tipo de ladrido. No era simple agresión, era miedo, miedo puro. Siguió el sonido y vio una furgoneta blanca estacionada unos metros más adelante. En uno de sus laterales se leía Control Animal del Condado. Dos hombres estaban al lado del vehículo, uno con el brazo vendado, pálido por la tensión, el otro, un hombre mayor, de rostro cansado, que trataba de dar instrucciones a gritos. Y sobre la parte trasera, en una jaula reforzada, el mismo perro que protagonizaba el caos golpeaba la puerta como si estuviera atrapado en una pesadilla. El ruido de su cuerpo chocando contra las barras metálicas se repetía sin piedad. Daniel se acercó lentamente. No había formado parte del proceso y no tenía por qué intervenir, pero sus pasos se movieron solos, impulsados por una fuerza que él ya no controlaba. Cuando se detuvo a 10 metros de la jaula, vio los ojos del animal. Lo que brillaba en ellos no era rabia, sino terror absoluto. Y lo más perturbador, el perro no miraba a los hombres ni a la puerta, sino hacia arriba, hacia un punto en el cielo que nadie más veía. Rex había mirado exactamente igual segundos antes de que el mundo estallara en fuego y metal. Ese solo detalle hizo que algo dentro de Daniel se quebrara. No podía darse la vuelta ni fingir que aquello no iba con él. No habló con los empleados, no les pidió permiso. Con movimientos pausados arrastró un taburete viejo, de 3 patas, que yacía olvidado cerca de la pared exterior del centro. Lo colocó a 10 pasos de la jaula y se sentó. Abrió un libro ajado que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, aunque sabía que no iba a leerlo realmente. El perro rugió, lanzó otro golpe contra la puerta y trató de romper la reja, desesperado. Daniel no se movió, permaneció inmóvil, con la calma que solo un veterano puede aprender a sostener después de años de guerra. Para el perro, aquella quietud empezó a destacar entre el caos. Daniel era un punto fijo en medio de un torbellino. No alzó la voz, no extendió la mano, no intentó dominar ni calmar. Simplemente estuvo allí, respirando, convirtiéndose poco a poco en un elemento neutral, predecible. El perro continuó golpeando la puerta durante casi una hora. Sus patas resbalaban en el suelo de metal, sus uñas arañaban la rejilla, su pecho subía y bajaba con dolor. Pero con el tiempo, entre los embates y los rugidos, comenzó a hacer pausas cada vez más largas. Miraba de reojo al hombre sentado, intentando descifrar su propósito. Daniel, sin apartar la vista del libro, mantenía los hombros relajados, los pies firmes en el suelo, el cuerpo tan tranquilo como si estuviera contemplando la lluvia desde su porche en las montañas. Al final del día, cuando la luz empezó a desvanecerse detrás de las colinas, el perro dejó de golpear la puerta. Seguía jadeando, con el cuerpo tembloroso por el agotamiento, pero ya no se lanzaba contra las rejas. La furia había dado paso a una respiración irregular, cargada de miedo y confusión. El director del centro observó la escena con sorpresa. El empleado vendado frunció el ceño, indignado ante la idea de que aquel desconocido pudiera estar influyendo en su caso. Pero Daniel no prestó atención a ninguno de ellos. Había reconocido en ese perro algo que no podía ignorar. Había visto en su mirada la misma fractura que lo acompañaba a él desde hacía años, y comprendió que, si se marchaba en ese momento, sería como abandonar a Rex una segunda vez. Regresó al día siguiente y al siguiente y al siguiente, siempre con el mismo taburete, la misma distancia, la misma quietud. A veces leía, a veces simplemente observaba la respiración del perro, y el perro lentamente empezó a observar la suya. Cada jornada traía un pequeño cambio, un rugido menos agresivo, un minuto más de silencio, un movimiento menos brusco. Los trabajadores del centro comenzaron a dejar de prestarle atención, pensando que aquel hombre extraño estaba perdiendo el tiempo. Pero Daniel sabía que no lo estaba. Sabía que el primer paso hacia la confianza no surge con un gesto grandilocuente, sino con la constancia, con la prueba de que uno no tiene intención de hacer daño. 3 días después, cuando el sol estaba descendiendo
y el viento soplaba con un olor tenue a lluvia, sucedió algo inesperado. El perro, agotado de su propia batalla interna, dejó de forcejear. Se echó sobre el metal frío, con la mirada fija en Daniel y la respiración temblorosa. Daniel percibió el cambio sin necesidad de moverse. Aquello no era su misión. Era una tregua frágil como un hilo que podría romperse con un ruido demasiado alto o un movimiento demasiado brusco. Pero aún así era una tregua. Y para un animal tan herido, era como entregar un fragmento de su alma. Daniel cerró lentamente el libro. Sintió que algo profundo empezaba a desenredarse en su interior. No lo llamaría esperanza. No todavía. Pero sí una chispa. Un eco de aquel vínculo antiguo que alguna vez había tenido con Rex. Un lazo nacido del mutuo reconocimiento entre dos seres rotos. Un lazo que, aunque él no lo admitiera en voz alta, lo desafiaba a mantenerse allí un día más. Y otro, después de ese. Lo que Daniel aún no sabía era que esta chispa no solo iba a encender la salvación del perro, sino que también habría de encender la suya propia. Porque, aunque él no lo creía posible, había vidas destinadas a cruzarse exactamente en el momento en que una de ellas está al borde de caer en la oscuridad. Y la aparición de aquel perro en el camino no había sido una casualidad. Era el principio de algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Era el principio de un regreso que cambiaría sus destinos para siempre. Durante los días que siguieron, la rutina entre Daniel y el perro se convirtió en un delicado intercambio silencioso, apenas perceptible para quienes no sabían mirar más allá de los gestos obvios. Cada mañana, antes de que el sol terminara de ascender sobre las montañas, Daniel llegaba al centro, arrastrando el mismo taburete desgastado y colocándolo en el mismo punto exacto donde había estado desde el primer día. Y cada mañana el perro, a pesar de sus sobresaltos y temblores, lo reconocía. No con alegría, no con alivio, sino con esa mezcla compleja de temor y curiosidad que su mente traumatizada le permitía sentir. Pero el vínculo, aunque frágil, era real, y en el silencio del amanecer se estaba formando una conexión que ninguno de los empleados del centro podía comprender ni medir. Fue en uno de esos amaneceres cuando Mary Hudson, la joven asistente veterinaria de rostro suave y mirada atenta, se acercó a Daniel con una carpeta entre las manos. Había observado de lejos lo que ocurría cada día, la quietud del veterano, la manera en que su presencia conseguía calmar al perro durante breves momentos, los pequeños progresos que para cualquiera habrían pasado desapercibidos. Mary no entendía del todo qué hacía que aquel hombre solitario fuera capaz de provocar ese cambio en un animal al que todos consideraban irrecuperable. Pero intuía que había una historia allí, tanto en el perro como en él. Cuando extendió la carpeta hacia Daniel, sus ojos reflejaban algo entre preocupación y esperanza. Daniel la aceptó sin pronunciar palabra y la abrió con cautela, como si temiera descubrir algo que preferiría no saber. Dentro encontró informes clínicos, reportes de comportamiento, documentos de traslado y una serie de anotaciones breves, llenas de tecnicismos que no lograban ocultar la verdad que se escondía detrás. Aquel perro no era un simple animal callejero, ni un caso de adopción fallida. Había sido una unidad militar entrenada bajo una compañía contratista, enviado a misiones donde el riesgo era tan alto que pocos regresaban sin cicatrices, visibles o invisibles. Había cumplido órdenes, había detectado explosivos, había protegido vidas humanas en entornos donde cada sombra podía ocultar un enemigo. Pero lo más doloroso no era su historial de servicio, sino lo que había venido después. Tras ser dado de baja por problemas de conducta que ahora se entendía como trauma severo, había caído en manos de un dueño cruel. Alguien incapaz de comprender que aquel animal no estaba roto por naturaleza, sino desgarrado por experiencias extremas. La violencia recibida solo había agudizado su miedo, transformando su confusión en agresión dirigida contra cualquiera que se acercara demasiado rápido o demasiado brusco. En cada anotación clínica se repetían palabras como respuesta exagerada, hipervigilancia, desorientación, ataques ante estímulos repentinos. Eran los mismos términos que se utilizaban para describir a veteranos humanos con estrés postraumático severo.
Daniel cerró lentamente la carpeta, pero las palabras seguían resonando en su mente. No era solo empatía lo que sentía, sino un reconocimiento profundo, tan íntimo que le costaba admitirlo, incluso ante sí mismo. Aquel perro no solo había vivido el infierno, lo estaba reviviendo día tras día, igual que él. La diferencia era que nadie había acudido en ayuda del animal cuando lo habían dado por perdido. Nadie lo había defendido. Nadie había intentado comprender su sufrimiento. Lo habían descartado como un objeto defectuoso. Igual que él había sentido que el mundo lo descartaba después de la muerte de Rex. Mientras los recuerdos se le arremolinaban en la mente, Mary habló en voz baja, casi como si temiera romper el delicado equilibrio que los rodeaba. Dijo que el empleado herido había exigido que la eutanasia se ejecutara cuanto antes, que el director estaba bajo presión, que el plazo oficial se había reducido a 7 días. Si en una semana el perro no demostraba control y capacidad de ser manejado sin atacar, sería sacrificado sin más discusiones. Daniel escuchó aquello en silencio. Podía haberlo tomado como un aviso práctico, como una simple información necesaria para tomar decisiones, pero lo sintió como una cuenta regresiva hacia una muerte injusta. Una muerte que se le clavó en el pecho como una condena personal. Sabía que tenía 7 días, 7 amaneceres, 7 atardeceres para alcanzar ese punto frágil donde el miedo del perro pudiera transformarse, aunque fuera por un instante, en algo parecido a la confianza. No era un desafío técnico, era un duelo contra el tiempo, contra los recuerdos, contra el dolor que asfixiaba tanto al animal como a él mismo, y decidió aceptarlo. A partir de ese día, sus visitas se volvieron aún más meticulosas. Llegaba antes de que los empleados encendieran las luces del interior del centro, para que el perro pudiera comenzar cada jornada en un ambiente más tranquilo. Se sentaba en su taburete con la misma postura relajada, sin miradas directas, sin movimientos agresivos. Pero empezó a introducir pequeños cambios graduales. A veces hablaba en voz muy baja, casi un murmullo. Otras veces dejaba caer un objeto en el suelo con suavidad, quedándose quieto mientras el perro analizaba el sonido. En ocasiones, sacaba de su bolsillo un trozo de tela desgastada que aún conservaba el olor tenue de materiales militares. No se lo mostraba al perro como una prueba, sino como un recuerdo. Y aunque el animal reaccionaba al principio con tensión, con el tiempo comenzaba a entender que ese olor, esa presencia, ya no representaban una amenaza. La evolución era lenta, más lenta de lo que cualquier protocolo habría permitido. Sin embargo, para Daniel, cada mínimo avance era una luz diminuta que se encendía en el túnel donde ambos estaban atrapados. Notó que el perro, al que empezaba a llamar mentalmente Bo, el nombre registrado en los documentos, ya no gruñía tanto al verlo. Observaba sus manos con curiosidad, no con ferocidad. Seguía temblando ante los ruidos repentinos, pero su mirada dejaba de ser un abismo de desesperación para convertirse en un espacio donde cabía la duda, la pregunta, el deseo de creer. Y fue precisamente esa duda lo que abrió la puerta a un momento decisivo. El sexto día, cuando el sol apenas iluminaba los contornos de los edificios y el aire frío daba la sensación de que el tiempo se había detenido, Bo hizo algo que ninguno de los empleados habría creído posible. Daniel estaba sentado en su taburete, con la mano apoyada en la reja de la jaula, no como un gesto de invitación, sino como una demostración de ausencia de miedo. El perro, que había permanecido de pie, inquieto, caminó despacio hacia él, con pasos tensos y vacilantes. Cada movimiento parecía costarle tanto, como si recorriera una distancia infinita. Cuando llegó a la zona donde el metal se cruzaba con los dedos inmóviles de Daniel, soltó un leve resoplido, casi un suspiro, y acercó su hocico a la reja. Tocó con la punta húmeda de su nariz el punto exacto donde estaba la mano del hombre. No fue un gesto de afecto ni de sumisión. Fue un acto de reconocimiento, de aceptación. Era como si Bo estuviera diciendo: sé que estás ahí, sé que no me haces daño, no sé si puedo confiar, pero quiero creer que sí. Para cualquiera habría sido un gesto insignificante. Para Daniel fue un terremoto emocional. Sintió un temblor en el pecho que no esperaba, algo parecido a la esperanza que había perdido hacía mucho tiempo. Apenas se atrevió a respirar para no romper el hechizo.
Bo mantuvo ese contacto durante unos segundos que parecieron un suspiro eterno, y luego retrocedió, no con miedo, sino con la dignidad de quien ha dado todo lo que puede dar por ahora. Esa tarde, sin embargo, la atmósfera en el centro empezó a cargarse de un miedo diferente. El cielo se tornó gris, el viento aumentó, el aire se volvió pesado, como si las nubes arrastraran consigo un presagio. Cuando la noche cayó, una tormenta feroz estalló sobre Taos y las montañas cercanas. Relámpagos atravesaban el cielo con violencia, iluminando por un instante los edificios del centro, seguidos de truenos que parecían arrancar la tierra desde sus cimientos. Daniel, en su cabaña, se sobresaltó cuando un rayo golpeó algún punto cercano. Cayó de rodillas, su corazón acelerado reviviendo el estruendo de un artefacto explosivo en Afganistán. Mientras trataba de recuperar el aliento, comprendió con un escalofrío lo que la tormenta significaba para Bo. Cada trueno, cada destello de luz, cada vibración del suelo podía enviarlo de regreso a los días donde su vida dependía de reaccionar antes de morir. Y así fue. En el centro, Bo entró en un estado de pánico absoluto. El sonido del trueno pasó por su mente como un rugido de guerra, y su cuerpo respondió con el instinto de supervivencia más primitivo. Golpeó la puerta debilitada del recinto, una vez, otra más, hasta que finalmente el cierre cedió. La puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared de metal, y Bo salió como una sombra desesperada, sin rumbo, guiado solo por el terror. Corrió bajo la lluvia torrencial, entre relámpagos que le recordaban explosiones, huyendo de un enemigo invisible que no podía vencer. A la mañana siguiente, cuando Daniel llegó al centro más temprano que nunca, Mary lo detuvo con el rostro pálido y los ojos anegados de angustia. Le dijo que Bo había escapado durante la tormenta, pero no era eso lo peor. El empleado herido, el que había exigido la eutanasia desde el principio, había tomado un arma y había salido antes del amanecer con la intención declarada de resolver el problema definitivamente. Daniel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No solo habían perdido al perro, habían abierto la puerta a una tragedia. Una tragedia que él sabía que solo podría detener si encontraba a Bo antes de que otro lo hiciera. Y así, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la montaña. La cuenta regresiva había comenzado de nuevo, pero esta vez no se trataba de 7 días. Ahora cada minuto podía significar la vida o la muerte, y Daniel no estaba dispuesto a dejar que la historia se repitiera. No esta vez, no con Bo. La luz del amanecer apenas había logrado atravesar las nubes bajas cuando Daniel, empapado por la lluvia de la noche anterior y con el aliento convertido en vapor frío, llegó al primer desvío que conducía a las antiguas minas abandonadas al norte de Taos. No había descansado, no había desayunado, no había pensado en nada más que en el sonido imaginario de los pasos de Bo, perdiéndose entre las sombras de la montaña, mientras un hombre armado lo perseguía con una determinación ciega, nacida no del odio, sino del miedo. Un miedo que Daniel comprendía demasiado bien, aunque no pudiera justificarlo. Mientras ascendía por el sendero, sintió en su pecho una mezcla de ansiedad y resolución, como si cada paso lo acercara no solo al perro perdido, sino también a una parte de sí mismo que llevaba 15 años sepultada bajo capas de silencio. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las gotas que aún quedaban en las hojas de los pinos, y el suelo estaba húmedo, resbaladizo. Las huellas de la noche, marcas borrosas de pezuñas, ramas quebradas, zonas de tierra removida, hablaban de una carrera frenética, desesperada. Pero no solo Bo había pasado por allí. También había huellas humanas, algunas más profundas, dejadas por un hombre que se movía con la urgencia de quien cree estar persiguiendo algo que debe destruir para poder recuperar algo de control sobre su mundo. Daniel se detuvo un momento para observarlas mejor. Sabía que ese tipo de persecución no era solo peligrosa para Bo, sino también para el propio perseguidor. Cuando el miedo guía un arma, cualquier desenlace es posible. Al llegar al claro, donde comenzaba la zona pedregosa que llevaba a las minas, encontró al director del centro, a Mary y a 2 jóvenes oficiales, reunidos en una especie de semicírculo improvisado. El director levantó la vista en cuanto vio a Daniel, y su expresión fue de alivio mezclado con tensión.
Mary corrió hacia él, con la ropa manchada de barro y lágrimas todavía frescas en los ojos. Le contó que el empleado armado había subido por la ruta más cercana a la entrada de la mina y que no había querido escuchar a nadie. Creía que el perro, en su estado de pánico, era una amenaza que debía ser neutralizada de inmediato. Tenían miedo de que se precipitara al interior oscuro de la mina, o peor aún, que disparara contra cualquier movimiento que interpretara como peligroso. El director dio un paso adelante y, respirando hondo, tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Dijo que él asumiría la responsabilidad oficial, que detendría al empleado en cuanto lo alcanzara, pero que le daría a Daniel un margen. 24 horas, ni un minuto más. Si podía encontrar a Bo y traerlo con vida en ese tiempo, suspendería toda acción definitiva y pediría una reevaluación completa del caso. Pero si el plazo expiraba, no podría proteger más al animal. La presión política y legal sería demasiado fuerte. Daniel asintió sin discutir. No tenía nada más que pedir ni que negociar. 24 horas podían ser poco para un mundo normal, pero para él y Bo era suficiente. Era una línea de vida. Sin perder más tiempo, comenzó el ascenso hacia la primera entrada de la vieja mina. Recordaba ese lugar de su juventud, cuando aún vivía con sus padres y subía con amigos a explorar los túneles olvidados, ignorando el peligro real que representaban. Ahora, desde su experiencia adulta, podía ver lo inestable que era la zona. Rocas sueltas, grietas profundas, estructuras oxidadas que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Bajo sus botas, el terreno se desplazaba con un crujido inquietante. Pero también sabía que si Bo, en su estado de pánico, había llegado hasta allí, no habría encontrado otra opción que esconderse en los lugares más oscuros, tratando de escapar de los ecos de la tormenta que lo habían perseguido toda la noche. Los primeros indicios de Bo aparecieron tras una curva estrecha, donde la maleza cedía ante un terreno más pedregoso. Allí encontró marcas claras en la tierra húmeda, huellas grandes y profundas, señal de que el perro había corrido sin control. Más allá, vio un rastro de pelo gris atrapado en una zarza, y unos metros después, manchas pequeñas de sangre reciente. Daniel se agachó para tocarlas. Aún estaban tibias. Bo estaba cerca, muy cerca, y herido. El pecho de Daniel se tensó, pero su respiración se mantuvo estable. Tenía que estar preparado para lo que fuese. Entonces escuchó el primer sonido. No era un ladrido, ni un gruñido. Era un gemido ahogado, casi un jadeo, un sonido lleno de dolor y agotamiento. Daniel giró en dirección a la pared inclinada, donde comenzaba el acceso lateral a una galería derrumbada. Allí vio la grieta. Y dentro de ella, atrapado en una especie de pozo natural formado por el hundimiento del terreno, estaba Bo. El perro había caído al interior de la hendidura durante la noche, probablemente resbalando en la roca mojada. Su pata trasera izquierda estaba aprisionada entre dos hierros retorcidos que parecían restos de una vieja estructura minera. Intentaba liberarse, pero cada movimiento aumentaba su dolor y su pánico. Sus ojos enrojecidos se clavaron en Daniel con una mezcla feroz de miedo, desesperación y reconocimiento. Daniel bajó lentamente por la pendiente, consciente de que cualquier piedra suelta podía hacer que él y Bo cayeran más profundo. No intentó acercarse de inmediato. Se quedó a una distancia segura, sabiendo que en ese estado el perro podría reaccionar de forma impredecible. Se sentó despacio en el suelo húmedo, a pocos metros de él, clavando la mirada en su propio antebrazo ensangrentado, después de rozar una roca afilada. Sin decir palabra, comenzó a limpiar la herida de su brazo con calma, como si estuviera solo, sin demostrar intención alguna hacia el animal. El mensaje era claro. No vengo a dominarte, ni a imponerte nada. Estoy herido, igual que tú, y puedo esperar. Bo, aunque seguía jadeando con fuerza, redujo la intensidad de sus movimientos. La tensión que recorría su cuerpo aún estaba presente, pero la desesperación inicial empezaba a transformarse en una vigilancia más analítica, menos impulsiva. Daniel aprovechó esa apertura. Movió un poco su cuerpo hacia adelante, sin brusquedad, dejando que el silencio, el olor a tierra mojada y la respiración compartida llenaran el espacio entre ambos.
Habló en voz muy baja, lo suficiente para que el perro lo oyera, pero sin que el sonido compitiera con su propio miedo. Le dijo que estaba ahí, que no iba a hacerle daño, que lo había buscado toda la noche. Palabras simples, casi susurros, pero cada una llevaba una intención que iba más allá de cualquier entrenamiento formal. Llevaba verdad. Pasaron largos minutos antes de que Bo dejara caer la cabeza sobre la roca en señal de pura fatiga. Fue ese gesto el que Daniel interpretó como permiso. Se acercó por fin, con movimientos controlados, estudiando cada reacción del perro. Cuando tocó los hierros que atrapaban la pata, Bo gruñó, no por agresión sino por dolor. Daniel mantuvo su mano firme, hablándole en un tono aún más tenue, hasta que el gruñido se fue apagando. Con la ayuda de una palanca improvisada usando un fragmento de madera vieja, logró separar los metales lo suficiente para liberar la extremidad del perro. Bo soltó un aullido desgarrador, pero no trató de morderlo. Ese detalle, ese mínimo acto de contención, valió para Daniel más que cualquier logro de los días anteriores. Era la prueba palpable de que algo entre ellos había cambiado para siempre. El ascenso fuera de la grieta fue un proceso lento, doloroso y lleno de obstáculos. Daniel cargó el peso del perro tanto como pudo, pero Bo, aunque cojeando, insistía en apoyar parte de su propio peso, como si no quisiera ser una carga total. Cada paso que daban hacia la superficie era el resultado de esa alianza silenciosa que se había formado entre dos seres que habían conocido el miedo desde ángulos distintos, pero igual de devastadores. El sol ya comenzaba a filtrarse entre las nubes, cuando, exhaustos, lograron salir de la hendidura y alcanzar terreno firme. Cuando llegaron al pie de la colina, a la vista del grupo que esperaba con tensión contenida, Bo apoyó su cabeza contra la pierna de Daniel antes de separarse ligeramente para poder sostenerse por sí mismo. Mary, al verlo, se cubrió la boca con ambas manos, incapaz de contener las lágrimas. El director, que rara vez demostraba emociones, inclinó la cabeza en un gesto silencioso de respeto hacia Daniel. Y el hombre armado, que había bajado poco antes, se quedó de pie con el arma ahora apuntando al suelo, su expresión transformada en algo parecido a la culpa. La visión de Bo, herido y tembloroso pero vivo, contradijo todo lo que él creía saber sobre aquel animal. Los jóvenes oficiales cargaron al perro con cuidado en una camilla improvisada y lo llevaron hacia la clínica. Daniel los siguió de cerca, sin alejarse más de unos pasos. Aún no había terminado. Bo necesitaba atención médica urgente, puntos de sutura, limpieza de heridas, reposo. Pero lo más importante era que ya no estaba solo. Había sido encontrado. Había sido salvado. Y aunque quedaba un largo camino por recorrer, el momento compartido en aquella grieta había sellado un pacto silencioso entre ellos. Mientras descendían hacia el centro, Daniel miró a Bo y sintió algo que no había sentido en muchos años, la certeza de que quizá no todo estaba perdido, que incluso en los lugares más oscuros, la vida podía encontrar una forma de volver a levantarse. Y esa idea, tan simple y tan inmensa al mismo tiempo, fue el verdadero comienzo de su ascenso. El aire todavía conservaba el olor a tierra húmeda cuando el pequeño convoy regresó al centro veterinario. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos dispersos por el patio, y las nubes seguían pesando sobre el cielo como un telón que se negaba a levantarse del todo. Bo, recostado en la camilla, respiraba con dificultad, aunque ya no con el pánico que lo había acompañado durante su huida. Su pata herida temblaba de vez en cuando, pero su mirada, aún debilitada, seguía cada movimiento de Daniel como si él fuese la única referencia que lo mantenía anclado al mundo. Mientras Mary y otro asistente lo transportaban hacia la sala de emergencias, Daniel caminaba a un costado, acompasando su propio paso al ritmo lento pero determinado del animal. No necesitaban hablar. El vínculo que se había forjado en aquella grieta, entre el óxido, la roca y el miedo compartido, era más sólido que cualquier palabra. El director del centro observaba todo desde la entrada, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, aunque esta vez no por frustración, sino por una mezcla de asombro y respeto. Estaba claro que la situación había tomado un rumbo inesperado, uno que ningún protocolo administrativo ni regla establecida habría podido prever. El empleado que había exigido la eutanasia se mantenía a unos metros, cabizbajo, sin levantar la vista.
La sola visión del perro lastimado y exhausto, pero sin rastro de agresión hacia quienes lo ayudaban, había desmontado el relato que él mismo había convencido de creer, que Bo era una amenaza irremediable. Ahora veía a un ser herido cuya supervivencia dependía exclusivamente de la mano del hombre al que había querido descartar. Ese reconocimiento lo enfrentaba a una verdad incómoda. Había actuado movido por el miedo, no por la justicia. Dentro de la clínica, la luz blanca contrastaba con la penumbra exterior. Mary limpió la pata de Bo con un cuidado casi maternal, mientras otro veterinario se encargaba de evaluar la gravedad de la herida. El perro, exhausto, apenas se resistió cuando tuvieron que manipularle la extremidad y rasurar la zona para poder suturarla. Daniel observaba desde la puerta, con los puños cerrados y los ojos fijos en el cuerpo del animal. Veía cada espasmo de dolor como si fuera propio. Cuando los veterinarios terminaron, cubrieron la herida con un vendaje firme y administraron calmantes para ayudarle a soportar el malestar. Aún así, Bo seguía alerta, aunque más tranquilo que antes, como si finalmente hubiera entendido que ese lugar no estaba diseñado para dañarlo. Pasaron días en los que el centro pareció transformarse. Donde antes había desconfianza y juicio, ahora había silencio y observación. Los trabajadores, que en un principio habían visto en Bo una amenaza, empezaron a notar que cada vez que Daniel entraba al recinto, el perro levantaba ligeramente la cabeza, movía las orejas o relajaba el cuerpo. A veces incluso intentaba incorporarse, aunque los veterinarios se lo impedían para no comprometer su recuperación. La presencia de Daniel actuaba como un bálsamo, y ese cambio, tan evidente, obligó a muchos a replantearse sus prejuicios. Mary, por su parte, no ocultaba la esperanza que empezaba a crecer en ella. Cada mañana encontraba una razón más para creer que Bo tenía futuro, que su historia no necesitaba terminar con la página que la burocracia había querido escribir. El director, que nunca había sido partidario de tomar decisiones precipitadas, solicitó formalmente una extensión del plazo. Argumentó que existían avances significativos y que sería irresponsable proceder a una eutanasia cuando había claras muestras de rehabilitación posible. Lo que más sorprendió a todos fue que su petición no se presentó como un acto administrativo, sino como una defensa emocional. Había visto con sus propios ojos el cambio. Había sido testigo de cómo Bo había apoyado su cabeza contra la pierna de Daniel al pie de la colina, no como un gesto de sumisión, sino como un acto de confianza. Y esa escena lo había marcado profundamente. 2 semanas después, con Bo ya fuera de peligro inmediato y recuperándose de manera constante, Daniel recibió la noticia que cambiaría el curso de su vida tanto como había cambiado el del perro. El director le ofreció el viejo alojamiento del cuidador del centro, una pequeña casita de madera situada al final del terreno. Era modesta, con una cerca baja y una puerta que necesitaba reparación, pero estaba lo suficientemente cerca de las instalaciones para que Daniel pudiera trabajar allí, ayudando con animales especialmente difíciles. Lo sorprendió la propuesta, pues nadie había hablado con él de empleo, ni él lo había solicitado. Había ido al centro por accidente, por un impulso inexplicable, y sin embargo, ahora tenía la oportunidad de volver a un mundo del que había huido. Daniel aceptó después de pensarlo solo unos minutos. No porque necesitara un lugar donde vivir, ya tenía su cabaña en la montaña. Tampoco aceptó por altruismo. Lo hizo porque, por primera vez en años, sintió que el silencio de la montaña ya no era el refugio que solía ser. Había encontrado, sin buscarlo, un nuevo propósito. Y ese propósito lo llamaba desde la mirada profunda de un perro al que habían dado por perdido. Así que se mudó. Reparó la puerta, limpió el pequeño porche, abrió las ventanas que llevaban meses cerradas y dejó que entrara la luz. Cada gesto era un paso hacia su propia reconstrucción, un recordatorio de que tal vez no estaba condenado a vivir aislado para siempre. Bo, aunque todavía débil, comenzó a visitarlo en cuanto pudo caminar. Al principio, solo se acercaba a la entrada, observando desde el borde del camino. Luego se atrevió a subir los escalones del porche. Y finalmente, un día en el que el viento traía el olor a pino fresco, se tumbó a su lado, apoyando suavemente la cabeza sobre la bota de Daniel. Era un gesto sencillo, pero cargado de un simbolismo profundo. Daniel entendió que ese perro que había vivido tanto dolor estaba eligiendo quedarse,
no por obligación ni por necesidad, sino por confianza. El centro, inspirado por el proceso de recuperación de Bo, decidió lanzar un nuevo programa, Guerreros y Entrenadores, una iniciativa destinada a ayudar a veteranos y animales traumatizados a sanar juntos. La idea surgió en parte por la observación del director y Mary de que la relación entre Daniel y Bo era un ejemplo vivo de cómo dos seres rotos podían reconstruirse mutuamente. Daniel no se consideraba un líder ni un terapeuta, pero aceptó colaborar. Enseñó a otros cómo manejar la calma, la paciencia, la empatía. Les mostró que la rehabilitación no consistía en imponer fuerza, sino en ofrecer presencia. Los animales que antes parecían imposibles de tratar empezaron a mostrar signos de mejora, y los veteranos que llegaban al programa descubrieron que, en la mirada de aquellos perros heridos, había un reflejo de sus propios miedos y pérdidas. Bo se convirtió en el compañero inseparable de Daniel en ese proceso. Aunque arrastraba una leve cojera que nunca desapareció por completo, caminaba con una seguridad renovada, como si cada paso fuera una declaración de que había sobrevivido y que la vida todavía tenía algo que ofrecerle. En el primer día oficial del programa, cuando el grupo de participantes llegó al patio para su primera sesión, Bo avanzó despacio hacia Daniel, lo miró con ojos tranquilos y depositó su cabeza sobre sus rodillas. No era un gesto de dependencia, era un recordatorio, el mismo que había dado en la mina, cuando habían salido juntos hacia la luz. Cuando llegó el invierno y la primera nevada cubrió el centro con un manto blanco, Daniel abrió la puerta de su casita y salió al porche. Bo lo siguió, dejando huellas claras sobre la nieve recién caída. Se sentaron uno al lado del otro, observando en silencio cómo el mundo se cubría de luz fría. El aire era puro, casi cortante, pero en el pecho de Daniel no había la dureza de otros inviernos. Había una serenidad nueva, una certeza que se asentaba con suavidad. Miró a Bo, que respiraba lentamente, con los ojos entrecerrados de tranquilidad, y comprendió la verdad que había tardado tantos años en aceptar. Había pasado demasiado tiempo viviendo en la sombra de su pasado, creyendo que no merecía avanzar, pero ahora tenía frente a él una vida distinta, no exenta de desafíos, pero llena de propósito. Bo giró la cabeza y apoyó el hocico en su pierna, como si quisiera confirmar aquel pensamiento. Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa verdadera, sin peso, sin dolor. Sabía que ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Ambos habían caído desde alturas que habrían destrozado a muchos. Ambos habían sobrevivido a tormentas que casi los eliminaban, y ambos, en ese instante congelado por la nieve, estaban encontrando la forma de levantarse juntos. Porque la vida a veces no nos envía a quienes debemos salvar, sino a quienes están destinados a salvarnos. Y en esa verdad silenciosa, Daniel y Bo encontraron su hogar. Si esta historia te conmovió, apoya al canal. Suscríbete para no perderte la próxima parte. Mira nuestros otros videos. Allí ya te esperan nuevos giros y finales inesperados. Comparte este video. Quizá alguien lo necesite hoy. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Es importante para nosotros saber hasta dónde llegan nuestras historias.